pero las horas de comer aquí es que yo en donde curro sí que se empieza a comer un poco antes. Entonces echaremos media hora más tarde la hora de la comida para que sea la 1, que es normalmente cuando empiezan a dar comidas los restaurantes, ¿vale? Perdonad que ha sido un poco por la localidad de donde yo pues la zona de Baguada donde yo trabajo sí que se abre un poco antes, pero bueno, y era para que no se alargara demasiado la mañana. Bueno, esto no funciona. ¿Veis el...? Sí, pero que no veo el... ¿Veis el ratón? Ahí. Vale. Hemos estado, durante la última parte de la charla, hemos estado hablando de TDD, ¿vale? De ATDD. Es la parte de donde la gente del negocio te dice qué quiere que haga su sistema. Es decir, la parte de ATDD va de eso, va de que la gente del negocio te dice qué quiere que pase en tu sistema. La parte de TDD tiene más que ver en cómo tú diseñas el sistema. No fastidies. No, ahora sí. Nos han dicho, ponlo hacia arriba. Y lo he puesto hacia abajo. ¿Ahora? ¿Qué tal? ¿Mejor? Guay. Perdonad. Vale, entonces, esto tiene que ver con que el sistema haga las cosas que tiene que hacer, no lo que quiera el negocio que tiene que hacer. Es decir, tiene más que ver de cómo se diseña el sistema. Hay veces que la última D del TDD, hay gente que lo hace con Test Driven Design, no Development. Es decir, tiene que ver con cómo se está diseñando el sistema, ¿vale? Más que qué es lo que hace que lo está dando la parte de ATD. Son dos partes que están muy relacionadas, ¿no? Y que vienen de la misma gente, que es la gente de Ken Beck, pues que es el tío que en realidad casi ha inventado cómo se desarrolla software ahora. Es decir, TDD, ATD, Agile, con integración continua, Continuous Delivery. El equipo de Chrysler, donde estaban Martin Fowler, Ken Beck y que firmó el Manifiesto Ágil, son los que inventaron toda esta patraña, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué TDD? Porque permite, lo que decía antes, diseño emergente, permite poder cambiar tu software sabiendo que tu software sigue funcionando igual. Es decir, lo mismo que antes con arquitectura a gran nivel, las pruebas de ATD te permiten cambiar la arquitectura, aquí a pequeño nivel te permite cambiar el diseño. Hay un libro que se llama Refactoring to Patterns, que es los patrones de diseño y orientación a objetos. Con las pruebas de aceptación unitarias te iban guiando hacia patrones de diseño. Desde un diseño muy sencillo, el libro de Refactor de Martin Fowler, te va enseñando cómo puedes hacer mejorar el diseño en un código existente. Sin pruebas de aceptación, de unitarias, perdón, no hace refactor, hace rewrite. El refactor se basa en pruebas unitarias, porque si no refactorizar es mejorar el diseño de un código existente. Si no sabes que el código sigue funcionando exactamente igual cuando lo has terminado, estás reescribiendo el código, no estás refactorizándolo. Es un tema de definición, no es nada. Es decir, tú puedes decir en tu vida que estás haciendo refactor, pero no lo estás haciendo bien, si no tienes pruebas unitarias, porque no sabes que tu código, el refactor lo que hace es mejorar el diseño, no está creando código nuevo. Entonces, si tú no tienes unas pruebas para saber que el diseño funciona, que el código funciona, no vas a poder refactorizar ese código, ¿vale? Entonces, las pruebas crean una especificación detallada de cómo está funcionando un trozo de código concreto, ¿vale? Improve quality and reduce bugs. Eso lo he puesto ahí y me parto. En realidad, las pruebas unitarias no te hacen más listo. A ver si me explico. Es decir, ayer eras un programador, pues como yo, regulero, programa regular y haces tu código regular. Y de repente alguien te enseña a hacer pruebas unitarias. Y piensas que de repente vas a hacer menos bugs y que vas a programar mejor. Pues mira, tu código va a ser de algo mejor calidad, pero sigue siendo un programador regulero. No sé si me explico. Las pruebas unitarias no dan superpoderes. No penséis que las pruebas unitarias van a cambiar vuestra cabeza y porque hagas una prueba antes de hacer la implementación del código, vais a hacer mejor código. Vais a hacer mejor código, pero no
no se hace más listos. Yo tenía una compañera que me decía, no, es que hago pruebas unitarias y cometo errores. Ya, porque en realidad le estás programando mal. Es decir, programaba mal la prueba, programaba mal el código, y la prueba, cuando la prueba no fallaba porque cogía el resultado que le daba el código, lo copiaba a la prueba y salía todo verde, que no era en realidad lo que tenía que dar. Sí, la prueba estaba verde y funcionaba, pero no, en realidad no había programado, estaba haciéndolo mal. Es decir, las pruebas no dan superpoderes, pero si las haces bien, sí que mejoran la calidad y reducen los bugs. ¿Por qué? Porque te obligan a simplificar. El código que haces haciendo pruebas unitarias es más simple. ¿Por qué es más simple? Porque tiene que mantenerse testable. Y al tener que mantenerse testable tienes que simplificarlo. Porque hacer pruebas de códigos complejos, me habéis dicho que pocos habíais hecho TDD. Si coges un código que existe, grande, 700 líneas de código en un método, estos códigos guays que te encuentras en algún sitio, no hagáis, es decir, la gente consigue entender 10 conceptos en total, las chicas, nosotros 6. Es decir, no hagas códigos de más de... esto es así, son estudios, no hagáis métodos de más de 6, 8 líneas de código o 10, haced métodos pequeños porque no los vais a entender, vamos, si eres chica a lo mejor, pero nosotros no. Así es la cosa, estamos peor dotados. Entonces... si haces coges un código grande, muy complejo, con muchos ifs, con muchas intentas hacer una prueba unitaria, o n pruebas unitarias, te mueres. Te mueres, es imposible hacerlo. Porque hay tanto recoveco, tanta zona de prueba unitaria, tanto rollo que es imposible de hacer. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a hacer pruebas unitarias en un código legacy, yo lo llamo cuando no tiene pruebas, te encuentras un método de 400 líneas, y para empezar a hacer refactor y empezar a sacar patrones y empezar a hacer métodos pequeños, le tienes que hacer las pruebas. Y te cagas en la madre que parió al señor que hizo el método. Porque dices, podrías haber hecho una cosa un poquito más pequeña, más chote. Entonces, pues lo refactorizas haciéndoles pruebas antes. Entonces, es bastante doloroso hacer pruebas después de hacer el código. Entonces, te obliga a hacer el código simplificado. El test es el primer cliente de tu código. Esto es muy importante. En realidad, tú estás pensando el código para que alguien lo use. Es decir, tú estás diseñando una función, si haces funcional, o una clase, si haces orientación a objetos, o un procedimiento, si haces procedural, para que otras personas, porque esto va de personas, no sé si os dais cuenta que el código lo escribís para otra gente, pensáis que lo escribís para la máquina, ¿no? Es decir, ¿quién piensa que escribe el código para el ordenador? Todos, no, escribís para otra gente que va a leer el código y lo va a cambiar, no escribís para el ordenador, ¿eh? El ordenador, pues si no lo escribiríamos todo en binario y iríamos muy rápido. Lo escribimos en lenguajes para que la gente lo entienda, porque la gente lo tiene que mantener y lo tiene que cambiar. Entonces, en realidad, el primer cliente de la gente que está utilizando ese código eres tú mismo. Entonces, sabes si ese código es fácil de usar o es difícil de usar. Y, bueno, test de regresión y permite hacer códigos, cambios más rápido. Qué interesante esto. ¿No suena un poco a contrasentido? ¿Qué hay que hacer en TDD? ¿No? Es decir, tienes que hacer una prueba unitaria automática por cada línea de código que tenéis que hacer. ¿Cómo eso me va a permitir hacer cambios más rápido? Porque estás más seguro. En realidad sabes que no estás rompiendo nada. ¿En qué tardáis más vosotros, sois todos programadores? ¿Qué es lo que más os dedicáis el tiempo cuando ponéis un código? Bueno, yo soy peor programador. Los buenos, yo cuando no hacía TDD gastaba un 50% de mi tiempo en mi código haciendo debug. ¿Hacéis mucho debug? Manos arriba, gente que hace debug. Por ahí hay gente que no, que son buenos programadores y no hacen nada no debuguean. Pues el tiempo de debug es un tiempo debido a que tú no sabes. Yo llevo 10 años haciendo TDD, desde el año 2005, 12 años haciendo TDD. Y desde entonces mi tiempo en debuguear en realidad es un 10% y debugueo pruebas. Debugueo solo cuando una prueba, estoy haciendo algo raro en una prueba y estoy obtuso. Porque hago pequeños pasos, pequeños incrementos de código y no necesito hacer debug. Porque en realidad, como estoy testando cada trozo del código, el debug no gasto tiempo en debug. Y además, cuando pasan mis pruebas unitarias, que ahí hay 63 en este código, pero yo he llegado a tener un código en un microservicio normal, pues habrá entre 300, 500 pruebas unitarias. ¿Salen en verde? Dices, que no he roto nada. Vamos para adelante. Porque, claro, la gente rompe, bueno, por lo menos yo, que no soy muy bueno, rompo cosas. Es decir, los demás seguro que no, pero yo rompo muchas cosas cuando programo. Entonces, tener una red de seguridad que me está diciendo que lo que he tocado no ha roto nada, me hace ir más rápido. No en el corto, lo que decía antes, no estoy haciendo
en el ciclo corto de que seguro que hackeo, como hago un poco de cowboy, como dice mi amigo Jesús, hago cowboy, no hago TDD, pongo un poco de código, lo subo a producción y eso es muy rápido. Pero el ciclo largo, el ciclo de lo subo, lo debugueo, lo pruebo, lo hago, es muchísimo más lento. Entonces, aunque es un poco contraintuitivo, no sé si a lo mejor así a primera vista parece contraintuitivo, las pruebas unitarias te hacen ir bastante más rápido. ¿Qué es unit testing? Unit testing es probar un trozo de código, una unidad de código concreta de tu programa. Es decir, una clase, una función, un procedimiento. No se basa en probar varias clases o varias funciones que funcionen entre ellas, es probar una sola de ellas, es decir, un método dentro de esa clase. No es probar toda la clase, cada método tiene una clase, un trozo de prueba unitaria. Y ver que esa función trabaja como tú esperas. Es decir, hace lo que tú esperas que haga. Es decir, está haciendo un set de pruebas para ver que esa función trabaja como tú esperas. Las leyes del TDD. No se escribe código de producción hasta que hay un test que falle. Es decir, si no tienes un test que falle, si no tienes un test que falle, si nadie te ha pedido, por eso estamos en la TDD con un test rojo, si nadie te ha pedido que escribas algo, no lo escribas. ¿Por qué? Pues porque tendemos, yo no sé si vosotros, yo tiendo a escribir de más. Es decir, empezamos a pensar y vamos a hacer una clase usuario y los usuarios seguro que tienen un sitio para mandarles un correo y además tienen el nombre y además tienen el código postal y además tienen pues un método para llamar a su casa por teléfono. Y llega el tío de negocio y dice, no, si es que yo solo quiero el email. Y de repente has escrito una clase con 300 métodos que nadie te ha pedido. Se llama Golden Plate y es un antipatrón que hay que olvidar. No lo necesitas. Es decir, escribe el mínimo código que te pidan tus usuarios. ¿Y cómo te lo piden? Con una prueba de aceptación primero y luego esa prueba de aceptación se convierte en una prueba unitaria. Si una prueba unitaria, por ejemplo, ¿cómo empiezo yo a hacer un servicio REST? Hago una prueba de aceptación que dice el servicio tiene que devolver un 200 cuando pasa el camino de éxito. 200. Defino el API, hago una clase o una función node, me da igual, que devuelve un 200, commit, prueba de aceptación, producción. Y solo tengo un servicio que está devolviendo un 200. Y que, ostras, pues menuda mierda, ¿no? Si solo devuelves un 200, ¿qué has ganado? Pues he ganado que mis equipos de front pueden integrar ya. Porque saben cuál es el API, saben cuáles son los parámetros y saben que el servicio define un 200. Entonces ya tengo en producción algo que el equipo de front puede empezar a utilizar. ¿Y cuánto he tardado en ese ciclo? Alrededor de 1 hora. Es decir, en 1 hora tengo en producción algo que funciona con las pruebas en rojo. La siguiente prueba en rojo. Y ahora el servicio tiene que devolver, cuando haga el post, tiene que devolver un identificador del servicio. Pues lo que hago es devolver un identificador del servicio. ¿Y qué identificador del servicio? Un identificador del servicio fake, un 3. Hago una prueba de aceptación, la prueba de aceptación no devuelve el 3, me voy a una unitaria, aparte del 200 me tiene que devolver un código con 3, ese código con 3, termino y lo subo a producción. Entonces ya los de front ya tienen ya tienen un 200 y un 3 y ya pueden decir que van cogiendo. Otra prueba. Y al final del día, a lo mejor tengo el servicio que ha llegado a la base de datos y la base de datos está guardando el nuevo usuario. Pero desde las 9 de la mañana, que yo empiezo a trabajar a las 8, desde las 9 de la mañana, mi equipo de front tiene en producción un endpoint donde puede trabajar. Entonces, primera ley, no escribas código si no hay una prueba que no esté en rojo. Es decir, y haz pruebas muy pequeñas para que los rojos te vayan haciendo un ciclo corto de realimentación. No escribas más de una prueba. Escribe una prueba, ponla en rojo, termina esa prueba, haz commit, sube a producción, continuous delivery. 30 segundos, media hora, integra rápido, integra mucho, integra a la vez. No escribas más código de producción que el que te permita eliminar el código que falla. Por ejemplo, el 200. Sí, yo podría haber escrito en mi servicio red, me podría haber ido hasta la base de datos, ¿eh? Así que, hombre, no es la primera vez que programo y sé que voy a tener que llegar a la base de datos a escribir. Pero con el 200 era suficiente, porque no me pedían más. No me estaban pidiendo más información, no me estaban pidiendo más. Porque si no me pides más, ¿por qué te lo voy a dar? ¿Por qué tengo que trabajar de más? No trabajéis de más, hombre.
Si ya hay mucho trabajo que hacer, si ya te va a venir después, es decir, trabaja rápido, a ciclos cortos y tira para adelante, ¿vale? Los ciclos, rojo, verde, refactor. Rojo, la prueba tiene que fallar, si no falla malo, lo dije antes, tiene que fallar. Haz que el sistema falle, haced que el sistema falle, siempre, siempre, y comprobad siempre que falle. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha pasado a mí? De repente había habido un refactor, no hemos pasado por la fase roja y las pruebas no probaban nada. Estaban en verde, pero la prueba no probaba nada. Borrabas el código y la prueba estaba en verde, porque la prueba estaba mal hecha. Entonces, primero siempre que esté en rojo, primero en rojo. Después, verde. Es decir, el código que os dé la gana para hacer que se ponga en verde. Puede ser sucio, no puede estar bien factorizado, no tiene por qué estar bien escrito. Y luego, refactor. Es decir, hacer que una vez que tienes la prueba y tienes el código y está en verde, mantén ese código en verde diseñando el código correctamente. Y siempre en baby steps. Luego hay gente que puede dar pasos más grandes. Yo no soy capaz. Yo siempre voy en pasos muy pequeños y con mucho commit a la vez. Porque dando pasos muy pequeños te confundes menos y piensas más y escribes menos código. Cuanto menos código... Escribir mucho código es malo, ¿eh? Porque cuanto más código escribas, más tienes que mantener y más tienes que cambiar. No significa que el código no sea legible, significa que escribas las funcionalidades que te están pidiendo. Legibles, con los métodos que sea, no digo que escribas una sola línea de código que nadie entienda. No, digo, no escribas más funcionalidad de la que te están pidiendo. Si tu aplicación tiene que hacer 2 cosas, no hagas 3. ¿Para qué? Si a lo mejor, no, es que mañana, esto es lo de siempre, ¿no? Es que mañana va a venir el jefe y me lo va a pedir. Ya, pero es que mañana Donald Trump nos va a volar. Que, no os preocupéis, que mañana a lo mejor no llega. Es decir, no os preocupéis nada. Es decir, mañana llegará y cuando llegue mañana el jefe a lo mejor ha visto la aplicación y ha cambiado de opinión. Es que es que tengo mucho rework. Ya, pero si es que has intentado montar una mega arquitectura en el minuto 0 y yo no te he pedido eso. Yo es que he cambiado de opinión. He visto tu aplicación, la he puesto en producción, he sacado a producción y de repente he cambiado de opinión. Es que me has hecho tirar todo lo que... Si no habéis vivido esto, vuelvo a decir lo mismo, esto lo habéis tenido que vivir seguro. Es que he tenido que tirar todo mi código que había preparado pensando en... pero es que la situación ha cambiado, ¿no? Entonces, rojo, verde, refactor y intentad hacerlo el menor código posible. ¿Cómo pruebo yo? Esta es mi manera de probar. No es general, podéis probar como os dé la gana. Es decir, hay muchas maneras de hacerlo. Yo cuento la mía, la que llevo haciendo mucho tiempo y la que enseño, y que me funciona bien. Primero, escribo los códigos, el test antes que el código. Hay gente que escribe los test después. Es decir, ya no hay discusión de que tiene que haber test automáticos. No la hay. Es decir, hay una discusión fuerte entre el tío de Ruby on Rails y la gente de Ken Beck y Martin Fowler sobre si el TDD es útil o no. Pero no hablan de pruebas, hablan de test first o no. Hablan de hacer la prueba antes que el código o el código después que la prueba, ¿vale? Yo prefiero hacer la prueba antes que el código. ¿Por qué? Porque me hace ser más simple. Yo tiendo a la sobreingeniería en general, creo que la mayoría tendemos, los que yo conozco, los pocos que conozco tendemos a la sobreingeniería, y hacer el test primero me impide que se me vaya la cabeza en lo que estoy haciendo. Hago un test, me enfoco en lo que tengo que hacer, no hago sobreingeniería, hago el trozo que necesito y luego tiro para adelante, ¿no? Me hace el diseño más simple, hago solo lo que necesito y pienso bien en qué interface voy a presentar hacia afuera de mi clase. Porque lo importante es el contrato. No sé si entendéis, esto es de viejuno también. El diseño orientado por contrato, para mí, las funciones y los métodos y las clases generan un contrato hacia los demás, hacia afuera, ¿no? Es decir, si habéis trabajado en Eiffel, se hacía con precondiciones, postcondiciones, invariantes. Entonces, el contrato es importante, el contrato es lo que estás presentando hacia afuera, con lo cual, a mí esto me permite presentar en el contrato, no me obliga a pensar en los detalles de implementación, me obliga a pensar en cómo me van a usar. Y si me duele hacer una prueba unitaria a mí, que soy el que sé cómo tiene que hacer la clase con el contrato que estoy haciendo, hay que hacérmelo mirar, ¿eh? Es que es muy difícil porque paso un conjunto de argumentos variables por acá y entonces, claro, dependiendo de los tipos de argumentos, las clases se comportan de una manera o de otra. Pues el tío que lo va a usar que no se conoce la clase por dentro lo tiene bastante complicado, ¿no? Es decir, intentad que los contratos sean sencillos. Test and isolation. Pruebo, yo las clases o las funciones las pruebo
sin ninguna dependencia real a ninguna otra clase. Cada clase o cada unidad de prueba, cada función, todos sus colaboradores son dobles. Habréis oído alguna vez la palabra mock, sí, tenemos bien, o stub o fake. Ahora cuento lo que es porque hay un poco de diferencia, ¿no? Es decir, lo que hago es, todas las dependencias que tiene mi clase, las transformo en objetos de mentira que me dan las respuestas que yo espero en casos que yo hago. Entonces alguien me preguntará, joder, y si esos objetos no se comportan como tú esperas que se comporten, tu clase no se va a comportar como esperas que se comporte, por supuesto, así es. Si los objetos no cumplen el contrato que yo tengo esperado, si los objetos no cumplen ese contrato, la prueba unitaria está probando algo que no es verdad. Pero lo que es normal es que cuando tú tienes un doble, uno de estos objetos de mentira que pones alrededor, lo que tú estás simulando sea parte de la prueba unitaria de ese objeto. No sé si me explico. Si tú dices que este código, cuando yo le llame para sumar 2 más 1 me va a devolver 3, tengo que tener una prueba unitaria en ese propio código que 2 más 1 sean igual a 3. Porque si no, puede pasar eso, que los contratos que yo estoy definiendo no son como el comportamiento real del objeto. Entonces, cuando haces la prueba de aceptación que integra todos los contratos de arriba a abajo, todos los métodos de arriba a abajo, el tema no va a funcionar. Entonces, yo pruebo un aislamiento, ¿vale? Porque, ¿qué ventaja tiene? Que cuando falla algo, sé lo que está fallando. No falla. Cuando pruebas en integración, tienes 5 o 6 clases que están haciendo la prueba. Si falla algo, no sabes cuál de ellas es la que está generando el fallo. Si pruebas en aislamiento y solo estás probando una sola clase, sabes exactamente dónde estás probando. Y lo que digo, tienes que usar test dobles, que son estos objetos, mocks, stubs, dummies y fakes, que ahora cuento que son luego. Tienes que usar ese tipo de objetos. Lo curioso de esto es que te obliga a ver cómo las dependencias entran en tu clase. Es decir, tú tienes un conjunto de dependencias, tienes un conjunto de objetos o clases con lo que tienes que utilizar, y te hace pensar cómo tienes que inyectar esas clases dentro de la tuya. Por ejemplo, en Java, con los frameworks de IOC, al principio tenías que hacer constructor, y puedes inyectarlo por el constructor, puedes hacer un setter, puedes hacerlo con AutoWire en Spring. ¿Cuál de ellas es la que tú quieres hacer para hacer tu objeto? ¿Cómo vas a trabajar con tus dependencias? Por ejemplo, si usas un método estático, te estás acoplando directamente al método estático y no puedes inyectarlo. Lo de los métodos estáticos no mola mucho. En funcional, en JavaScript, como usas funciones y usas programación funcional, si quieres hacer un código testable que utiliza otra función y tienes que simularla, tienes que pasar como parámetros a función. Entonces empiezas a hacer funciones parciales con una función anterior, de una higher order function pasada en esa función. Eso es para mi javascripero de por allí. Entonces, en realidad, tienes que entender bien cómo es la manera de que tu código se relaciona con el resto del código, cómo inyectas tus dependencias y cómo utilizas tus dependencias al trabajar en isolation. Si no trabajas en isolation, de repente empiezas a hacer cosas extrañas, como hacer requires dentro del código, ¿no? De utilizar la función dentro, y estás probando 3 cosas a la vez, en vez de poder pierdes composición de funciones en ese caso, porque el require no te permite cambiarlo fácilmente. Puedes utilizar Mockery, pero es un poco mierda. Y en Java lo mismo, empiezas a meter métodos estáticos, clases inner classes. Tu diseño empieza a ser peor porque no te estás dando cuenta de cómo estás utilizando las clases por fuera. Con lo cual esto te permite pensar en cómo es el diseño. Y outside in. Es decir, yo siempre programo de fuera a adentro, de lo que mi usuario pide a la base de datos, jamás al revés. Jamás hago el esquema de base de datos y, vuelvo a decir, es una decisión personal que a mí me ayuda y tiene esas ventajas, y la otra es respetable completamente. Yo siempre empiezo de la restricción de la petición del usuario hacia abajo. Nunca empiezo de la base de datos hacia arriba. Nunca construyo de lo que tengo en la base de datos a una capa de DAOs por encima o una capa de funciones por encima, a no sé qué, hasta la API REST. Sino, yo tengo una petición que viene del usuario en una prueba de ATD, creo el servicio REST o la parte de front que tenga, que luego llama si es un monolito, da igual. La arquitectura normal que yo utilizo ahora mismo es una SPA con un servicio REST por debajo, ¿vale? Entonces yo toco el front para satisfacer ese trozo de prueba, toco el servicio REST,
toco la parte de dominio de la aplicación y luego toco la base de datos hacia abajo, pero de fuera a adentro, nunca de arriba a abajo. Nunca construyo sobre asunciones de cómo va a ser la cosa en mi modelo de datos, porque así, esto me permite no sobrediseñar, me permite hacer únicamente lo que mi usuario me está pidiendo, y como me permite el usuario solo me está pidiendo, consigo todo eso, inversión de control, el sistema crece orgánicamente y que solo tienes lo que necesitas, ¿vale? Entonces, mi manera de probar en TDD es esta, primero hago la prueba primero, en isolation y desde abajo hacia afuera. Si veis el caso que os he contado hace un momento del tema de los servicios REST, tienes muy rápidamente código funcionando en producción con lo mínimo imprescindible para poder trabajar, ¿vale? Anatomía de un test. ¡Ay! Leche. Se ha cortado la transparencia. Bueno. Vale, es muy fácil. Es lo mismo que Given Wenden. En realidad se parecen mucho las dos. Lo que pasa es que están en diferentes diferentes niveles del código. Uno es a nivel de toda la arquitectura y otro es a nivel de una sola clase, ¿vale? Pero lo mismo, fixture, pues preparar el sistema para hacer la prueba. Experimentation, la parte de los experimentos que estás haciendo en el código. Y luego expectations, las aserciones que estás haciendo. Es decir, no sé si utilizaréis chai o Synon y chai. Con chai al final es un should, es decir, pues el objeto debería tener la propiedad tal. En Java es assert, hay Spock, hay una librería en Java que se llama Spock que es muy parecida a ese tipo de librerías. Entonces al final eso te permite el ver cuál es esa es la manera en que se hace más o menos un test. Lo mismo que hablaba de test words, es importante tener una fresh fixture, es decir, que la preparación de la prueba esté vacía, no choque con la de otros tests, que sea independiente a otros tests. Hay una cosa muy interesante ahí en expectation que es assert first, que ahora en la práctica que vamos a hacer, no sé si lo he pensado así, lo he puesto así o no, pero es interesante. Las pruebas se empiezan también por el fin de la prueba. Es decir, empiezas haciendo el código la prueba antes que el código y empiezas con el assert antes que con la fixture. Empiezas diciendo, ¿qué quiero probar? Y no compila. Es decir, ¿qué quiero probar? Quiero probar que cuando sumo dos números da 4. 2 más 2 es igual a 4 y pones assert o en chai, en result, el resultado de la suma should be, debería ser 4. Y dices, pones, ostras, si no tengo result, pones result, creas la variable result. Y dices, pues ¿y cómo consigo esta variable result? Pues debería crear un método que sea el que suma. Entonces debería tener dos variables, una de entrada, un número más y dos sumandos. Pues tengo que crear la fixture para hacer esos dos sumandos. Entonces construyes la prueba al revés, desde lo que tú esperas probar, no desde cómo está el sistema a lo que tú esperas probar. Entonces, eso es assert first. Es decir, empiezas con el assert. Es como Ken Beck recomienda, si hay un libro que se llama TDD by Example, que es el que Ken Beck recomienda empezar así. Y es muy interesante empezar a hacerlo. Si empiezas a hacer la fixture, luego la experimentación, luego el test, no ves cómo el código crece. Aquí el código crece porque de repente no tienes clase, ni tienes función, ni tienes nada. Entonces, como no tienes nada, pones lo que esperas que pase. Y con lo que esperas que pase, pasa. Y tu código va creciendo, primero viendo qué es lo que estás esperando que pase. Y no haces más de lo que tú esperas que pase. ¿Vale? Entonces, assert pretest. En realidad, tú podrías hacer 20 tests sobre una fixture. Podrías probar un servicio REST. Sí que habéis programado servicios, sí que habéis RESTful, manos arriba, RESTful. Entonces, tú podrías probar en un get, podrías probar que el sistema da 200, que si tú pasas una request mala da 404, da un 400, que si no devuelve da un 404 porque no ha encontrado el sistema, que el cuerpo tiene que tener los valores que tenga que tener el cuerpo, que tienes que tener links si haces hipermedia. Es decir, podrías hacerlo todo en un test, lanzas el test y pruebas todo. Haces guaca, una prueba enorme. ¿Qué pasa? Que cuando cambie cualquiera de esas cosas solo tienes una prueba que probar. Entonces, lo que recomiendan y lo que yo normalmente hago es probar una cosa por cada test, un concepto por test. Pruebo, que da 200. Si resulta que no da que da 200, que el cuerpo, además, cada
Cada campo que tiene el cuerpo de la respuesta lo suelo probar de forma independiente. ¿Por qué? Porque he visto que probar todo el troncho de JSON que estoy devolviendo me hace hacer que cuando me cambie un campo del JSON, toda la prueba falle y en realidad me está matando. Añadir un campo o cambiar un campo solo me debe matar una prueba, no matar todo el JSON porque ni siquiera sé en qué estoy cambiando, si estoy cambiando la estructura o estoy cambiando el contenido del JSON. Entonces, por cada campo que estoy devolviendo normalmente hago un pequeño test y además lo voy creciendo. Empiezo, ahora va a devolver el nombre, ahora va a devolver el no sé qué, ahora devolver, entonces voy creciendo el JSON. Y después hago pruebas independientes para cada concepto que estoy haciendo. Por eso es assert per test, es decir, un assert, una comprobación por test. ¿Qué pasa? Que te acabas encontrando con muchas pruebas chiquititas. Pero bueno, ¿y qué? No pasa nada. ¿Qué problema hay por tener métodos pequeños, fácilmente legibles y que digan lo que tienen que hacer? ¿Lo veis problemático o preferís un método muy grande que pruebe un montón de cosas? Es mucho mejor tener cosas pequeñas e inteligibles que cosas muy grandes difícilmente de probar. Tipos de test unitarios, hay dos tipos. Hay más, pero dos principalmente. Caja negra y caja blanca. Caja negra. Tú sabes el resultado que tiene que dar la función del método. Tienes unas entradas y unas salidas y no sabes cómo está hecho por dentro. Eso es programación funcional pura. ¿Por qué la programación funcional pura encaja muy bien con ATDD? Porque las funciones puras, no tienes side effects, no tienes efectos laterales. Es decir, las entradas que tienes generan una salida. Entrada, salida. Dentro puedes hacer lo que te dé la gana, pero tienes entradas y tienes salidas. Es decir, es muy fácil son fáciles de probar. Esas pruebas son de caja negra. Esas pruebas de caja negra son muy buenas porque te permiten muy bien hacer refactor. Porque como no sabes cómo es la implementación por dentro, te permiten hacer refactor. Yo recomiendo intentar que tu código sea lo más caja negra, las pruebas que sean lo más caja negra posible. ¿Por qué? Porque el punto es que si haces caja blanca, que ahora voy a contar lo que es, en caja blanca o caja transparente, como tienes dependencias y tienes side effects, tienes métodos para los que hacéis Java que devuelven void y que queréis que se llamen y que devuelven void, porque el objetivo de ese método es hacer un montón de cálculos y llamar a un método que devuelve void, solo podéis probar que se está llamando el método. Entonces ya estáis enseñando una parte de la implementación del método de fuera. Por eso es de caja transparente, porque conocéis un poco cómo es la implementación de lo que hay dentro. Eso es un poco jodido, porque al final el refactor se vuelve peor. Porque como estás teniendo implementación y prueba en el mismo punto, el refactor se vuelve peor, es más complicado el refactorizar. Con lo cual, intentad que las pruebas sean caja negra. En Java es muy difícil, porque en realidad la orientación a objetos, el principal problema que tiene es que está trabajando en side effects, en realidad. Es decir, tú tienes un objeto dentro y cuando haces un setter cambias el objeto, estás cambiando el sistema. Con lo cual, no es tan fácil, existen los métodos estáticos, hay mucha llamada, no es fácil, hay mucha llamada de caja negra. En JavaScript también, aunque los de JavaScript piensen, también es complicado. Si haces un JavaScript relativamente funcional, hay un libro que se llama Functional JavaScript de O'Reilly, que es muy recomendable, si no lo habéis leído, apuntároslo, que te cuenta un poco cómo hacer este tipo de cosas con higher order functions y cómo trabajar con funciones puras y otro tipo de cosas. Eso es más fácil, es más fácil hacer pruebas de caja negra. Esto es un poco más complicado, pero sabiendo lo que estás haciendo, pues se puede hacer razonablemente bien. Los dobles. Ay, mira, eso está mal cortado. Hay que preferir los black box sobre los glass box, ¿vale? Los test dobles, hay 4 tipos. Voy a empezar por los mocks. Los mocks todo el mundo piensa, solo conoce, cuando hablas de pruebas unitarias, todo el mundo habla de mocks. Yo uso mocks, yo uso una librería de mocks. En realidad, hay 4 maneras de utilizar esa librería de mocks. La primera es stubs, ¿vale? Que es, tú le preguntas una cosa y él te la devuelve. Preguntas, devuelve. Cuando paso un identificador 1, me devuelve esta información de la base de datos. Y tú haces un objeto que siempre que le pases un 1, devuelve. Siempre que le pasas un 1, devuelve. Eso es un stub. Es un respondedor tonto. Es decir, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Siempre. Y tú lo inyectas en tu prueba sabiendo que cuando reciba el valor hola, te va a devolver ¿qué tal? No estás viendo que se llama o no se llama. Él solo te está sirviendo para devolver. Tú llamas hola y él te devuelve qué tal. Así de fácil, no es más. Mocks. Los mocks se utilizan para verificar, que es lo que decía antes. Los mocks son como una especie de sonda que verifica que tú estás llamando un método con los parámetros que estás llamando a ese método concretos. No te devuelven nada, están diciendo, estoy trabajando en una base de datos y estoy pintando en una gráfica y quiero que se llame con este gráfico
para que se pinte en la pantalla. Y eso se hace con un método y quieres que se llame. Pues si quieres que se llame, pones un mock, ¿vale? No es lo mismo que un stub. Un stub no quieres que se llame. Un stub es cuando te llame, tú me devuelves. Cuando te llame, tú me devuelves. El otro es verificas que este método se ha llamado completamente. Es muy intrusivo el mock. Fakes. Fakes son implementaciones de mentira de una parte de un objeto, implementaciones de mentira de un artefacto que es más grande y más complejo de verdad. Por ejemplo, ¿alguien ha probado aquí con bases de datos en memoria? Con Hypersonic, por allí. Es un fake. Hypersonic es un fake de una base de datos. Es una base de datos en memoria, no es una... Es una implementación SQL de una base de datos que te permite hacer pruebas unitarias más lentas, pero no es la base de datos de verdad. Es algo de mentira. Yo en los extremos siempre pruebo con fakes. En los extremos me refiero contra base de datos, o contra Kafka, o contra MongoDB, o en los extremos. Por dentro utilizo stubs y por fuera utilizo mucho más fakes. Y dummies. Dummies son objetos que pasan por tu método y no haces nada con ellos. Es decir, tienes un método que lo que haces es, tú eres en un patrón bridge, cojo este método y se lo paso a otro lado. Cojo ese método y se lo paso a otro lado. Es un objeto que tu implementación no lo va a utilizar. Bueno, ¿cómo vamos de hora? Bien. Vale. Vale, entonces vamos a intentar añadir un método a... Tenéis que cambiar de rama y os tenéis que ir a TDD, a la rama de TDD. Y voy a intentar todo esto que hemos contado, enseñarlo pasito a pasito para que veáis cómo sería, hacer TDD. ¿Vale? En Java lo siento, con JUnit lo siento también, por ahí arriba. JUnit al final es la primera librería que se generó de esto, y la generó Ken Beck, la mantiene Ken Beck, y respeto a Ken Beck. Porque en realidad muchísimas de las cosas que se están haciendo tienen que ver con este hombre. Vale, ¿estáis? Los cambios son despreciables, ¿no? ¿Qué cambios? Cuando se todo el build este que se ve que no estaba en el Git, ¿no? El build. Sí, el anterior que no estaba haciendo. Hemos metido nuevos code y eso te pide que lo comites antes de que... Los cambios son... Podéis hacer commit si queréis, pero el build, no sé por qué el build, porque hay un build ahí... El clean test genera target. El target sí que está en el... Lo que no tenéis es que el IDE tuyo genera... ¿Es el que está metido en target? ¿El target no está metido en el gitignore? Pues metedlo en el gitignore. Porque en el cambio de rama a mí en el gitignore lo habéis copiado. Sí, porque si no, de todas maneras los cambios podéis guardarlos. El test, esto está en la situación que tendría que estar cuando hubierais terminado la práctica anterior. Es decir, esto está justo como tendría que estar el código con la prueba de aceptación rojo y preparado para empezar a hacer la parte de TDD. Añade en el gitignore la parte de target. Claro, es que al mover las ramas no ha entrado. Pues hay en el principal, en el que estaba, en el mío, en el que estaba en el clon, sí que había un gitignore ahí. Subidlo y subidlo vosotros y que se lo bajen ellos en el... Sí, podéis sacar los cambios, los podéis... el tema del commit es no comitéis el target, eso sí que seguro que no. Añadid un fichero .gitignore que tendría que estar y poner el directorio target y ya está, y no te lo debería coger. Echarles una... Espera, vamos a echarles en una mano de...
Vale. A ver. Entonces, el siguiente paso de todo esto es hacer MVN clean test. En el directorio tiene que haber 63 test. Y como antes, lo que habéis hecho al principio, MVN clean test, tiene que haber 63 test y tiene que estar todo en verde. Pues si los git ignore están subidos, si queréis bajaroslos para poder hacerlo, está. Vale. Entonces, una vez que habéis hecho los test, habría que abrir la prueba. Uy, espera. A ver, que vea el cursor. Para que sea más pequeño, ¿no? Sí. Sí, pero no se va a ver. No, es un tema de. No, es lo normal. Sí, espera, a ver si ponemos el. Hay que moverlo para acá. ¿Por qué está cortado? Sí, es raro. Copiarlo. Los de la nota, copiarlo. Un equipo se soluciona y lo ponemos. Sí, a ver. La siguiente. Vale. Claro lo que no está es la clase. Porque no sé por qué está cortado, tío, no entiendo. Ayer yo lo vi y no estaba cortado. Sí. A ver, en el IDE abrí una clase que se llama... No hay manera, ¿eh? ¿A ti se te ve? Customerfactory.test. Sí, no sé por qué, no sé si es el zoom. Es el Chrome que está cortándole. Customerfactory.test, ¿vale? Buscarla, si tenéis un Eclipse o tenéis una idea o tal, está ahí en Customer Domain Factories, ¿vale? Que es test, Java, IO, ARI, Customer Domain, tiene que ser un directorio Factories. Vale, voy a buscarlo.
La factoría no puede crear un objeto con el mismo ID car que el mismo. Es decir, hay una prueba que se llama throw exception if customer with ID exist. Es decir, como no puedo crear un usuario con el mismo identificador, hay una prueba que es la del que justo eso mismo para el mismo identificador. Está por ahí. Tiene que estar la segunda o la tercera prueba tiene que estar en una de las pruebas si la buscáis, es una de las pruebas que tiene que tener. ¿No la encontráis? Sí, está por ahí, ¿no? Esa es. La tienes que tener ahí, más o menos. Vale. Vale, esa prueba más o menos, esa prueba lo que está haciendo es probar que si hay un usuario que no encuentra que no tiene el mismo identificador, salta una excepción, ¿vale? Que es lo que al final en el servicio REST va a hacer que funcione. ¿Cuáles son las expectativas de esa prueba? Arriba en el test, si veis, pone expected exception. Esa es la expectation que estamos teniendo ahí. Estamos esperando que salte una excepción cuando ocurra que estás metiendo un usuario con el test puesto. Con lo cual, lo primero que habría que escribir en este test, ¿vale? El test más o menos es este. Este es el test que habría que añadir. Si cogéis las transparencias lo podéis añadir. Esta es la solución. Lo primero que habría que escribir arriba sería el expected. El customer ID card exist. ¿Vale? Con esto añadir, y si podéis acceder a las transparencias, coger este trozo de código y copiarlo directamente en la clase. ¿Vale? Cuando podáis, lo que tiene que pasar es que el código no compila. ¿Por qué no compila? ¿Alguien que lo haya copiado me dice por qué no compila? ¿Perdón? No existe el método, eso es. Es decir, tú estás diciendo que para poder saber para que la factoría pueda crear ese customer, tienes que escribir un método que permite que en el repositorio, que el repositorio es una especie de DAO. Esto es como trabaja en Domain Driven Design. Repositorios es lo mismo que un DAO, que el que va a acceder a la base de datos, más o menos. Tiene otro concepto, pero para que lo entendamos ahora es suficiente. Entonces, en realidad lo que dice es que no existe el método. Esta prueba te está diciendo que para implementar el create customer tienes que tener un método que busque la tarjeta por ID. Es decir, estás diseñando cómo funciona otra clase, le estás diciendo a otra clase cómo tiene que funcionar para hacer tu prueba. Tú estás diseñando el sistema teniendo en cuenta esta prueba. El repositorio no tenía ese método, sino que esta clase exige ese método para tenerlo. Es decir, lo siguiente sería hacer que el código compile. Eso. Escribir ese public, es decir, un public optional customer family ID card para un ID. Si no conocéis Java 8, optional es que puede o no puede devolver, que puede o no puede haber usuario. Es decir, para hacer programación funcional ya no hay tipos que son hay dos tipos, either y optional, que te permiten ver si el resultado, en vez de devolver un null, que devolver un null es súper feo porque tienes que hacer if distinto de null, o cuando no es null, devuelves opcional. Dices, este dato puede existir o no puede existir. Y si existe, voy a hacer un tratamiento, y si no existe, voy a hacer otro tratamiento. En este caso, lo que estoy haciendo es implementar este método en el find ID card, ¿vale? Es decir, esta prueba que está en un método me dice que uno de mis colaboradores tiene que tener un método find y creo una versión dummy que no hace nada en ese colaborador para que todo compile, ¿vale? ¿Está compilando ya? Normalmente tienes que hacer mvn clean package y debería compilar. Debería decirte que está compilando. Dime. Ah, tampoco. Qué curioso. Resulta que, claro, tampoco teníamos la excepción. A lo mejor había que crearla también. Hay una carpeta de exceptions
donde voy a crear la excepción. Hago un poco trampas a veces. es por si acaso no me estáis siguiendo. Es decir, la excepción tampoco existe. Esa excepción tampoco existe. Entonces, como no existe esa excepción, también hay que crearla. Es decir, esta clase, con esta prueba, hemos visto que para ver si la tarjeta existe o no, ha habido que crear dos clases nuevas, la excepción y un método nuevo, que es lo mínimo imprescindible para hacer que esta prueba funcione, ¿vale? Entonces, hay una carpeta exceptions, si veis el código que os he dicho, este código anterior, la prueba anterior de subthrow exception in customers ID exist, hay una carpeta de exceptions donde están las excepciones que se están devolviendo ahí, ¿vale? Creadla ahí si queréis, si no queréis podéis crearla donde la gana, ¿eh? Sí, en realidad me da lo mismo. Sí, yo normalmente agrupo las excepciones que devuelve una clase en una carpeta, pero por tenerlo, por un tema de orden por mi parte. Vale, entonces, después de haber creado la excepción y de haber creado el método, se supone que debería compilar. Que esa es la primera parte siempre de un proceso de ATDD. Un proceso de ATDD es lo primero que compile, porque que compile me refiero que JavaScript no compila, pero por lo menos que las clases que ¿eh? En Python tampoco. También los lenguajes, queremos a la gente de los lenguajes interpretados, es decir, los queremos. Que el punto el tema principal es que y en JavaScript en realidad tampoco compila mucho, compila bytecode, pero bueno. Entonces, con esto hemos creado los artefactos mínimos imprescindibles para que el código, para pasar esta prueba. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es pasar las pruebas. Entonces, cuando pasan las pruebas tienen que estar en rojo, en un rojo importante, es decir, porque en realidad no has hecho nada. Es decir, has dicho, cuando lance una tarjeta, cuando lance un identificador de tarjeta, esto tiene que estar en rojo. Pues esto tiene que pasar, pero no has implementado nada todavía en la clase. En la clase Customer Factory, que es la que va a hacer la prueba, no has implementado absolutamente nada. Entonces, las pruebas ahora mismo tienen primero compilar y luego tienen que estar en rojo. ¿Algo? Pues pone red. Sí. Pone failure, es decir, es bastante, y además devuelve un exit 1. Es decir, en vez de un exit 0 devuelve un exit 1. Que también vale para el Maven devuelve un exit 1, que también al principio cuando empezamos con Jenkins teníamos que utilizar los códigos de error de Maven para poder testarlo. Vale, ¿estáis más o menos en rojo? ¿Habéis llegado? ¿Cómo crear la excepción? Mírala, hay una carpeta de exceptions al lado de factories, ¿vale? Y crea una exactamente igual, con un nombre distinto a la de Customer ID. Tiene que haber una que se llama Customer ID Exception o algo así. Eso es, pues crea una que se llame Customer ID Card Exist, al lado. Si la copy-pasteas, le cambias el nombre y le cambias la parte de arriba de la clase, te va a valer. ¿Esto qué? ¿Y eso? Qué raro. Con Maven, ¿el Maven no la encuentra? Sí, pero ¿lo has hecho en la carpeta de test o lo has hecho en la carpeta SRC? ¿Sí? Qué raro. SRC main tiene que ser.
Ya, es que es complicado. Entonces, vale, entonces el siguiente trozo de lo siguiente que hay que hacer es en el propio método de la factoría, ¿vale? Hay que añadir en la propia factoría hay que añadir ese método. Está en src main exactamente en el mismo directorio. Es decir, hay un test, en la parte de test y hay una parte de main de factoría y hay que añadir ese trocito de código, ¿vale? Ese trozo y añadir el método de verificación en el que está verificando las entradas, ¿vale? Son dos partes en la clase, S y S, ¿vale? Sí, en la factoría. Ya en la propia factoría hay que añadir ese trozo de arriba que está llamando a find by id car y devuelve la excepción y claro, hay que llamar al método para que se haga la parte de verificación. Son dos partes. Si veis ahora mismo en ese método, verify non-existing customer, hay dos llamadas, pues tiene que haber una tercera que esté mirando si el ID car, si la identificador de tarjeta está o no está. En realidad yo también a ti te viene para que te hagas una idea de cómo es esta parte de hacerlo. Es un poco práctica de código y es... Sí, lo hago en algún momento de los 3 días estoy mirando una cosa, pero me viene bien. Vale, pues cuando tú veas. ¿Es esto? Habrá que pasar los test, que tienen sorpresa. Si pensáis que va a ser verde, estáis confundidos. Falta un paso, en realidad. Es decir, lo siguiente va a ser rojo. En realidad todos los test van a estar rojos. Si pensabas que esto era vuestra solución, no. ¿Eh? No, en realidad sí, probé y todo estaba rojo otra vez. Algo había pasado. Es decir, yo había implementado todo, estaba todo súper bien implementado y todo estaba en rojo. Hostia, ¿cómo pruebo la versión que Java que tengo? Java menos versión. ¿Te refieres en una prueba unitaria? No, en la propia pantalla tienes que hacer Java menos versión y ya está. Y te dice, ¿tienes el Java Home definido? Qué raro. Sí. Hay que importarlo, sí. Claro, no está metido, hacen coman uno o impórtalo directamente. Jo, no me acuerdo, es que en realidad con el IDEA es coman uno y te pone directamente. Uno de los que tienes idea, que dile más o menos cuál es el import que tiene que hacer. Control sí, claro. El tema es que una de las ventajas que tiene Java sobre otros lenguajes es que los IDEs están mucho más desarrollados. Para mí ventaja. Los IDEs en Java son mejores que los de Scala, por ejemplo. No voy a hablar de JavaScript porque los IDEs de JavaScript no están mal. Y los de Python, el PyCharm tampoco está mal. No, a mí Eclipse me gusta mucho también, pero tienen que ser IDEs. A mí me pasa con JavaScript que empecé trabajando con Sublime y eso no es un IDE, es un editor de texto. Entonces, en realidad yo decía, ¿por qué no me autocompleta? ¿Por qué no puedo pasar la prueba unitaria en el mismo IDE? ¿Por qué no? Me preguntaban muchas cosas. Sí, los de ideas también, pero no me pagan por dar publicidad a idea. Los de ideas también. Pero Eclipse también. Sí, yo he trabajado
6-7 años con Eclipse y estoy bastante contento. En JavaScript no hay, en el Eclipse JavaScript no mola. No mola nada. Vale, entonces, más o menos, esto os debería llevar a todos los tests en rojo. ¿Por qué todos los tests en rojo? Porque nos falta una parte, que es, si veis en el before de la prueba, hay que poner el caso de cuando las pruebas van bien. Es decir, habéis probado un caso, habéis añadido un caso que es cuando las pruebas van mal, ¿vale? Es decir, es cuando el tío no tiene, cuando el tío tiene la tarjeta duplicada. Pero hay un caso que todo el resto de las pruebas va a pasar por ese código, que es cuando la persona no está, en realidad funciona bien. Entonces hay que devolver si lo podéis ver en las transparencias, un optional empty, que es el que te va a permitir funcionar correctamente, porque te va a decir que te va a devolver que la persona no está duplicada no tiene la tarjeta duplicada, y con esto debería sacar esta prueba en verde, ¿vale? ¿Sí? Vale. Entonces, él lo ha conseguido, con lo cual el código está bien. Estaba preocupado, pero lo que he querido demostrar, y os dejo seguir un ratito con esto, es cómo es el proceso de hacer la prueba. Es decir, primero no compila, después se pone en rojo, después se añade el código, se vuelve a probar y se acaba en verde. Es decir, es un ciclo de pasos muy pequeños, donde tu código va creciendo de una manera muy gradual, guiado por la prueba. Porque, por ejemplo, cuando me decía el compañero, es que falta la excepción, claro, porque al escribir la prueba tú te das cuenta que quieres lanzar una excepción. Y esa excepción no existe, entonces la tienes que crear. Pero es la prueba la que te está diciendo. No la creas porque tú hayas pensado, sino porque esa funcionalidad que te piden de hacer una verificación por tarjeta, de una tarjeta nueva, te pide ese trozo de prueba, ¿vale? Entonces, el crecimiento de las pruebas el crecimiento del código es gradual con las pruebas. He creado una práctica 2, que es hacerle el TDD, hacerle la prueba unitaria al método que se ha hecho en la factoría vacío, porque ahora mismo la prueba de aceptación va a acabar en rojo. ¿Por qué? Porque no habéis implementado ese método. Ese método está sin implementar. Vuestra prueba de unitaria está en verde ya, por ejemplo la suya, está en verde ya. Entonces, pero como estamos haciendo pruebas en aislamiento, la otra clase todavía no está aprobada. Entonces tenéis que hacer una prueba sobre este método unitaria exactamente igual que habéis hecho sobre la otra. Cuando tengáis este método implementado es muy sencillo, porque el repositorio no va a base de datos ni nada, es un array de objetos indexados por un map. Es muy sencillo el trabajar con esta factoría, ¿vale? Es decir, hacer esta prueba unitaria. Entonces, cuando tengáis eso, la prueba que hemos hecho en el ejercicio de ATDD inicial va a salir en verde y cerraréis el círculo, pero os la dejo a vosotros, porque yo creo que hay que trabajar un poco sin la mano del maestro, ¿no? Del que os está enseñando. Mañana o pasado, si tenéis tiempo y podéis empezar a trabajar, cualquier duda que tengáis, yo os la resuelvo. Esta prueba en la parte de integración continua está resuelta y está hecha. Es decir, que podéis ver el resultado de cómo está hecha en la parte de integración continua, ¿vale? Vale. ¿Cómo vamos de hora? ¿Cuánto queda para la parada? Vale. Voy a terminar. Yo sé que no habéis terminado, pero por lo menos os habéis dado un garbeo por el código Java, habéis empezado a mirar. Mañana habrá más oportunidades de hacer cosas. Y voy a contar un poco Nada, ya está. Referencias, y iba a decir que lecciones aprendidas, que no las he metido en la transparencia, pero yo creo que esta es una cosa, el TDD es una cosa difícil de aprender, no es fácil, porque no te lo enseñan en la carrera así, ni en el módulo de FP, ni nada parecido. Te enseñan a pensar al revés de lo que hace TDD. Te enseñan a diseñar mucho, a escribir código y no te enseñan a pensar primero cuál es la interfaz que tienes que hacer o cuál es la prueba que va a probar esa interfaz. Entonces cambian un poco la cabeza. Si os dais cuenta, estás empezando por el assert. Cuando haces assert first, ostras. Es decir, es un cambio brutal en la manera de pensar.
Estás pensando primero en cuál es el resultado de lo que tú quieres. Y eso es una cosa que es interesante de ver. Estás pensando cuál es el resultado. ¿Os dais cuenta? Es decir, estáis viendo qué queréis que ocurra cuando pase esa clase. Es decir, estáis cambiando de voy a hacer un montón de cosas para que ocurran un montón de cosas en entender qué quiero. Entonces es difícil. Yo lo contaba con los compañeros que hemos comido con ellos, cómo empiezo yo normalmente a hacer esto. Yo esto lo empiezo a hacer haciendo programación en parejas. Que ya si el ATDD y el TDD lo veis complicado, hacer pair programming es aún más complicado, ¿no? Decirle a vuestros jefes que 2 personas se van a sentar con la misma máquina, sobre la misma máquina, trabajando y haciendo cosas, es imposible. Pues en el banco lo hacemos. Qué raro, ¿no? Si somos un banco, somos viejunos. ¿Cómo? Pues porque bajó el director de ingeniería Ricardo Moreno y lo vio y flipó. Tenemos 2 personas sentadas con 2 pantallas, 2 teclados y 2 ratones sobre la misma máquina. No 2 punteros de ratón, como decía el compañero arriba, un solo puntero. Entonces una persona hace la prueba unitaria y otra persona implementa el código de la prueba unitaria. Se llama ping-pong. Es decir, tú implementas la prueba unitaria, una pequeña prueba unitaria para fastidiar a tu compañero, jajajaja, tú voy a hacer que tu código falle, y el otro implementa el código para hacer tu prueba. Prueba, código, prueba, código, prueba, código. Pomodoros, 25 minutos de pomodoro. Hacemos un pomodoro. La técnica del pomodoro es una técnica para estar centrado. La gente que es dispersa como yo soy hiperdisperso, necesitan maneras de enfocarse. Son 25 minutos, 10 minutos de parada, 25 minutos, 10 minutos de parada y luego 15 minutos en una sesión más larga, ¿no? Entonces cambiamos en pomodoros más o menos. También depende. Yo con quien suelo hacer TDD es gente con la que llevo haciéndolo mucho tiempo y a veces pues te apetece más una cosa y te apetece menos otra y pues hoy me voy a hacer pruebas. Por ejemplo, el que no sabe un lenguaje de programación suele hacer las pruebas, suele hacer el código y el que lo sabe suele hacer la prueba. Si tú estás enseñando, haces la prueba, porque la prueba es lo difícil. Entender cómo vas a diseñar una clase es lo complicado, no implementarla es fácil. Una vez que te están diciendo lo que tiene que hacer la clase, el otro te está guiando y es sencillo de hacer. Entonces, la gente que entra en el equipo y nunca ha hecho esto, se sienta una semana con alguien que sabe hacer esto, o una semana, un mes, o 2 meses, lo que necesite en un puesto de PER, y en PER se hace el doble de código. Hemos descubierto que el PER es súper bueno. Es decir, la gente que lo hace, el PER programming, la gente que lo hace está súper encantada de hacerlo. ¿Por qué? Porque generas mucha comunicación entre las 2 partes, en un equipo pequeño, 6 o 8 personas. Haces que el código se sienta de todos. Es decir, yo he tenido grandes discusiones con gente de no toques mi código. En un equipo, no toques mi código, es mi código, no toques mi código. Y quien no lo haya hecho es que tampoco ha trabajado en informática. Eso nos ha pasado a todos. No toques mi código. En realidad, eso hace que el código sea de todos. Es decir, al final estás haciendo ping-pong y el código es de todos, porque lo hemos hecho todos, una parte uno, otra parte otro. Lo que intentamos es no tener parejas estables. Es decir, somos promiscuos, porque si no acabas haciendo con tus colegas TDD y con los otros generas parejas de gente y generas endogamia. Entonces lo que hacemos es rotar. El Scrum Master o la persona encargada de hacer las cosas hacen que se rote en el tema. Es muy importante lo del puesto, porque si tienes un puesto con un solo monitor, un solo teclado, hay uno que manda. Hay gente que es más acaparada al teclado y gente que es más amable y se echa para atrás. Es importante tener un puesto doble de TDD. Nosotros lo hicimos la primera vez, yo lo hice la primera vez en DGT hace 6 años, enfrente de un subdirector de DGT, y cuando había 2 tíos que estaba pagando mogollón, sentados en la misma máquina, haciendo con 2 pantallas, haciendo lo mismo, el tío que se cae para atrás. Entonces, cuando sacamos el sistema que él tenía pensado para un año en 3 meses, de repente le pareció muy bien que hiciéramos pair programming. Entendió que en realidad el número de bugs se reduce mucho, el diseño mejora muchísimo, porque está haciendo no sé si hacéis code reviews alguna vez. Es un code review constante de otra persona y te está revisando cuál es el código. Y es una manera muy buena de enseñar, es decir, de enseñar y de aprender. Con lo cual, Lesson Learned, que no las he puesto, para hacer bien a TDD es muy bueno hacer programación en parejas. Probadlo. Vuestros jefes no van a dejar, pero a mí el mío sí. Y al principio era muy reticente, Pasqui era reticente al principio a hacer TDD. Pero ahora la mayoría de gente de mi equipo, somos 30 a 35 personas, están en puestos de programación en parejas si quieren. Hay gente que no quiere. La programación en parejas es complicada porque estás enseñando mucho a los demás. Enseñando en el sentido, no enseñando de enseñar, de aprender, sino enseñar de que se te ve el florón claramente. Es decir, si eres bueno y si eres malo se te ve súper rápido.
Entonces hay gente que se siente incómoda porque al final está enseñando mucho de sí mismo. Entonces, pues bueno, hay que tener cierta predisposición. Y con esto yo ya hoy nos doy más la chapa y os dejamos descansar un poco y va a contar Raúl la parte de contenedores. Muchas gracias. Hacemos descanso, ¿no? Sí.